Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar acerca de la entalpía y la capacidad calórica. Mi nombre es Ingrid Lorena Hurtado, estudiante de la Universidad del Valle, sede Meléndez. Entonces, para iniciar, tenemos una tabla de contenido como primera, que es la entalpía. Entonces, la historia y el concepto. El segundo es qué tipo de entalpía existe. Tercero, que es la capacidad calórica. Y cuarto, ejemplos de capacidad calórica. Bueno, para iniciar la entalpía viene el griego talpín, que significa que es calentar. Tal palabra fue escrita en 1850 por el físico alemán Clausius. La entalpía es una magnitud de termodinámica simbolizada con la letra H. La variación de entalpía expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o excedida por un sistema termodinámico, o lo que es lo mismo, la cantidad de energía de tal que el sistema puede intercambiar con su entorno. Usualmente la entalpía se mide dentro de un sistema internacional de unidades en julios, que en principio se introdujo como unidad de trabajo. De acuerdo a ello, se puede indicar que la entalpía es el nombre dado por una función de estado de la termodinámica, donde la variación permite expresar la cantidad de calor puesto en juego durante una transformación isobárica, es decir, a presión constante, en un sistema termodinámico, teniendo en cuenta que todo objeto conocido puede ser entendido como un sistema termodinámico, la transformación en el curso de la cual se puede recibir o aportar energía. Por ejemplo, la utilizada para un trabajo mecánico, en tal sentido que la entalpía es numéricamente igual al intercambio con el ambiente exterior al sistema de cuestión. Entonces, se tiene que la fórmula de entalpía es delta de H, R, es igual a la sumatoria N por delta de H, que son los productos, menos el delta de la sumatoria D por delta de H de los reactivos. La importancia de este fenómeno recae en que permite conocer las variaciones desde el punto de vista térmico y energético de la interacción del sistema en relación al entorno. Y seguimos con el principio. El principio de estado termodinámico establece que U es igual a U por S por B por NI, donde S es la entropía, B es el volumen, NI la composición química del sistema para aquellos casos que se desee, sin perder información sobre el sistema. Expresar esta ecuación fundamental en términos de entropía y la composición y la presión en vez del volumen, que se aplica a la transformada de Laker, a la ecuación fundamental. Entonces, tenemos que U por S de P por NI es igual a U por C por B por NI menos B delta de U por delta de B por su índice de S por NI. Es igual a H por CP por NI. Y como P es igual a delta de U por B, su índice de S y NI, es igual a presión del sistema, donde H es igual a U más P de B, donde H es la entalpía, U es la energía interna, P es la presión y B es el volumen del sistema, que se representa en metros cúbicos.
Bueno, seguimos con el principio de mínima de la entalpía. El segundo principio de la termodinámica que afirma que todo estado de equilibrio en un estado de entropía máxima se convierte en el principio de mínima energía en la representación energética del sistema. Este principio se traslada a la representación entálpica invariable y el sistema alcanzará el estado en equilibrio cuando para una presión dada los parámetros termodinámicos varíen de tal forma que la entalpía sea mínima posible. Entonces, sea un sistema que deja evolucionar a una presión constante sin variar su composición, diferenciando la entalpía como DH, delta de H es igual a delta de U más P de B más B de P. Y como du es igual a TdS más PdB es la sumatoria de R es igual a 1 por UI de D sobre NI. Y se tiene que DH es igual a TdS por PdB más la sumatoria de U y DNI más PdB y PdP. Ahora bien, si la transformación es a presión constante, dP es igual a 0 y la composición no varía de N es igual a 0 y se tiene que delta H es igual a TdS. Si se asocia la variación de entalpía es un proceso reversible y se puede identificar sobre TdS con el calor intercambiado. En este caso, se puede interpretar la entalpía, que es el calor de intercambio por el sistema a presión constante. Es importante recalcar que la definición TdH es igual a TdS. Es estrictamente exacta para P constante y N constante. Su identificación como calor intercambiado depende del proceso sea reversible. Si lo que es igual a TdS, seguirá siendo cierto, pero que TS es calor. Como muchas reacciones químicas, se producen a presión constante y la materia se conserva. No hay variación en la cantidad de especies atómicas. La entalpía es muy comúnmente empleada como marcador energético en las reacciones químicas. El calor liberado o absorbido por la reacción se interpreta como una variación de entalpía. La presencia del término de presión también permite emplear la entalpía como marcador energético en aquellos ramos en los que las diferencias de presión a volumen constante sean relevantes. Así ocurre un ejemplo en el análisis del ciclo de gas, donde la entalpía se usa como una variable termodinámica energética porque permite agrupar términos de presión y de energía interna de donde está más compacta. Continuando a ello, se tiene una relación de H final menos H inicial es igual a Cp por la temperatura final menos la temperatura inicial, donde tenemos que estas entalpías por unidad de masa, calor específico a presión constante y la variación de la temperatura que pues haya sufrido el sistema. Bueno, la variación de entalpía se define mediante la siguiente ecuación. Como lo habíamos mencionado anteriormente, delta H final y delta H inicial, donde delta H es la variación de entalpía y delta H final es la entalpía final del sistema. Es una reacción de una reacción química y delta H final es la entalpía de los productos y delta H inicial es la entalpía inicial del sistema, es una reacción química y delta H inicial es la de los reactivos. La variación
de entalpía denota o se denota, ya que esta entalpía ocurre cuando un sistema o cuando una unidad equivalente de materia se transforma mediante una reacción química bajo condiciones normales. Sus unidades son en kilojoule mol en el sistema internacional. La variación de entalpía de cualquier reacción bajo cualquiera de las condiciones se puede obtener la variación de entalpía de formación de todos los reactivos y productos. Otras reacciones son las variaciones de entalpía estándar y son la combustión o la neutralización. La mayor utilidad de entalpía se obtiene para analizar las reacciones que incrementan el volumen del sistema cuando la presión se mantiene constante por contacto con el entorno, provocando en que se realice un trabajo mecánico sobre el entorno o una pérdida de energía. E inversamente, en reacciones que causan una reducción de volumen debido a que el entorno realiza un trabajo del sistema y se produce un incremento de energía interna del sistema. De acuerdo con ello, tenemos los diferentes tipos de entalpía e iniciamos con entalpía de deformación. Esta entalpía representa la cantidad de calor que se absorbe o descarga cuando se produce un mol de un compuesto. Esta entalpía será negativa cuando provenga esta reacción exotérmica, es decir, que libere calor, mientras que será positiva cuando es endotérmica, disculpen, cuando absorbe calor y viene representada por la siguiente fórmula, que es delta de H 0 por R es igual a la sumatoria delta de H o F, que son los productos, menos la sumatoria delta de H o F de los reactivos, donde R representa la reacción y F es la formación. Un ejemplo de esta entalpía de formación lo podemos observar en la unión de oxígeno e hidrógeno para formar agua, cuya variación de energía o entalpía es de menos 285 kJ. Este compuesto, como el agua, es asociado a la siguiente ecuación, que es H es igual a 1/2 de oxígeno gramos sobre H es igual a 2 más 2 sobre oxígeno, donde normalmente la entalpía de formación se refieren a las condiciones de estándar donde sus valores se han calculado por la mayor parte de compuestos conocidos para el caso del valor del agua. Y el valor nos dice que esta reacción en formación a partir del agua y sus elementos en condiciones estándar se desprenden por cada mol que se haya formado. Continuamos con la entalpía química. Esta entalpía es una reacción exotérmica a presión constante. La variación de entalpía del sistema es igual a la energía liberada en la reacción, incluyendo la energía observada por el sistema y la que se pierde a través de la expansión contra el entorno. Es decir, cuando la reacción es exotérmica, la variación de entalpía del sistema y la que se pierde a través de la expansión contra el entorno. Es decir, que cuando la reacción es exotérmica, la variación de entalpía del sistema es negativa. Análogamente, para una reacción endotérmica, la variación de entalpía del sistema es igual a la energía absorbida durante la reacción, incluyendo la energía perdida por el sistema y la ganada a través de la expansión contra el entorno. En las reacciones endotérmicas, el cambio de entalpía es positivo para el sistema porque gana calor. Entonces, como podemos ver en esta figura, se muestra un diagrama esquemático donde en la figura A, durante el curso de la reacción, libera los productos que poseen
al final de la entalpía y es menor a la entalpía de los reactantes. O sea que provoca que el delta de H sea negativo. En cambio, para la figura B, los reactivos absorben calor para formar productos, por tanto, tiene un signo negativo. La entalpía total de un sistema no puede ser medida directamente dentro de la variación de entalpía de un sistema, sí se puede hacer a medida en el cambio. La entalpía de reacción es la energía asociada a una reacción y viene dada por la suma de las entalpías de formación de los productos menos de los reactivos, según sus coeficientes estequiométricos, siendo las entalpías de formación de los elementos en su estado natural iguales a cero. Entonces encontramos la fórmula de la entalpía de reacción, que es igual a delta H, R, su índice R es igual a la sumatoria NP delta H Fp menos la sumatoria de NR por delta H por Fe. Es decir, que la cantidad de calor atraído o liberado en una reacción química, cuando ésta sucede a presión constante, el valor de la entalpía varía dependiendo de la presión, de la temperatura que represente dicha reacción química. Entonces encontramos esta ecuación donde conviene recordar el significado que nos indica que por cada mol de CH3 de C3H de hidrógeno que reacciona con 5 moles de oxígeno para obtener 3 moles de carbono y de CO2 y 5 de H de oxígeno, de hidrógeno, disculpen, se desprende a 2180 kilojoules. Y se debe tener en cuenta que la entalpía negativa significa que la energía se desprende, es decir, que la reacción es exotérmica. Obsérvese además que las unidades de entalpía de una reacción corresponden a unidades de energías en julios o kilojoules. En cuestión es importante que el valor de la entalpía, una reacción química puede cambiar con la presión de la temperatura. Por ello, puede hablarse de entalpía estándar cuando es a presión de un átomo y de una atmósfera y 25 grados Celsius. Un ejemplo de entalpía de reacción es la formación de metano, donde está la unión de carbono e hidrógeno, como podemos ver. Bueno, continuamos con la entalpía de combustión. Esta entalpía representa el calor descargado a presión constante al momento de quemar un mol de sustancia al referirse a una clase de reacción en donde se libera calor, y se está hablando de una reacción exotérmica porque existe una variación de entalpía que será negativa. Entonces, el gas propano que se libera a través de un combustible doméstico libera 2.044 por 10 a la 3 kilojoules dividido en mol. La variación de entalpía es menor a 2000, menos 2000.044 por 10 a la 3 kilojoules dividido en mol. Entalpía de solidificación. Estas dos entalpías la entalpía de solidificación indica la cantidad de energía que es conveniente liberar para que un mol de una sustancia con temperatura y presión constante se traslade de un estado sólido a líquido o de líquido a sólido. Entonces podemos representar donde el agua se convierte en hielo y donde el chocolate se convierte en chocolate derretido.
Entonces tenemos la entalpía de vaporización. Es aquella donde la energía debe consumirse para poder vaporizar un mol de sustancia, es decir, pasar un estado líquido o gaseoso, como la energía traída que esta forma frente al proceso endotérmico. Por lo tanto, la variación de entalpía será positiva. Y continuamos con la capacidad calorífica. La capacidad calorífica se refiere al calor específico de una cantidad determinada o una sustancia de volumen determinado. Es decir, que se refiere a un cuerpo determinado, lo cual indica que es una propiedad extensa de la materia, lo que significa que es proporcional al tamaño del sistema. La capacidad calorífica tiene una unidad de energía por grado o por energía por Kelvin. Cuando se expresa el mismo fenómeno de esa propiedad intensiva de la capacidad calórica, se divide por la cantidad de sustancia, masa o volumen por la cantidad es independiente del tamaño o extensión de la muestra. Entonces tenemos que la capacidad calorífica se puede determinar partiendo de la siguiente expresión. C es igual a dQ dividido dt. Si el cambio de temperatura es suficiente pequeño, la expresión anterior se puede simplificar y sustituir por la siguiente. C es igual a Q dividido por delta de T, donde el sistema internacional es en Joule sobre Kelvin. De acuerdo a ello, se tiene que la capacidad calorífica especificada para un gas ideal corresponde a las propiedades intensivas de CB por CB y CP. Se definen para sustancias comprensibles, puras y simples como derivadas parciales, que es la energía interna de U sobre T y B y la entalpía de H sobre T sobre P, donde estos subíndices, como pueden ver, denotan las variables mantenidas fijas durante la diferenciación y las propiedades de C y B se denominan calores específicos o capacidades de calor porque bajo estas ciertas condiciones especiales relacionan el cambio de temperatura de un sistema como la cantidad de energía agregada por la transferencia de calor, sus unidades, si son joule o kilojoule o joule sobre mol, y se definen los dos calores específicos de gases como un volumen constante de CB y otra presión constante de CP. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos el calor específico. A menudo sabemos que la capacidad calórica de un sistema depende de su cantidad de sustancia o de su masa. En este caso, cuando un sistema está conformado por única sustancia con características homogéneas, se precisa el calor específico y también denominado capacidad calórica específica. Así, el calor específico másico es la cantidad de calor que debe suministrar a la unidad de masa de una sustancia para que aumente la temperatura en grado Kelvin. Y si se puede determinar partiendo de la siguiente expresión. Como se podemos ver, CQ sobre M sobre delta T. Esta ecuación de M es la masa de la sustancia por tanto, la unidad de medida de calor específico, en este caso, Julio kilogramo por Kelvin, o también Julio por kilogramo por Kelvin. De igual modo, el calor específico molar es la cantidad de calor que se debe suministrar en un mol de una sustancia para que aumente la temperatura en un grado Kelvin. Se puede determinar desde la siguiente expresión, como lo podemos ver, Q sobre N sobre delta T. De acuerdo a ello, traigo un ejemplo de calor específico para el caso del agua. Si se calienta una masa
de agua congelada, que es hielo, y 1 kilogramo desde una temperatura de menos 25 grados Celsius hasta la temperatura de 125 del valor del agua, el calor consumido en el proceso se calcularía de este modo. Primero tenemos el hielo, desde 25 grados Celsius hasta 0 grados, es igual a Q, es igual a C, M sobre delta T, que son 250, por menos 125, que es igual a 51.250 joules. En la segunda etapa, que es el cambio de estado, tenemos que el cambio de estado de hielo al agua es igual a Q sobre LF sobre M, que son 334.000 por 1 y es igual a 334.000 joules. En la etapa 3 tenemos que el agua líquida desde 0 hasta 100, tenemos que Q es igual a S por M por delta T, donde son 44.886.418.600 tenemos joules. En la etapa 4, donde el cambio de estado de agua líquida a vapor de agua, tenemos que Q por LB es igual a 22.057.000 joules. Y en la etapa 5, donde el vapor del agua es 100 grados Celsius hasta 125, tenemos que Q es igual a M sobre delta T, que serían 2.080 por 125, es igual a 52.000 joules. Así, el flujo total del calor del proceso es la suma producida de cada una de las 5 etapas, donde da como resultado 30, da como resultado de acuerdo a lo que representa aquí. Bueno, finalmente, los valores escogidos tanto para el calor específico como para la capacidad calórica volumétrica y el calor específico ya se encuentra determinado para cierto tipo como de sustancias o materiales. Entonces, como encontramos en el agua, la capacidad calórica es 1000, en el acero, que es 942, en la tierra seca, que son 660, en el aire, que es 0.29. Para cada uno existe una capacidad calórica y un calor específico. Bueno, continuando a ello, tenemos unos ejemplos de entalpía donde nos piden calcular delta H para el proceso de óxido de plomo más carbón más el plomo más el monóxido de carbono. Sí, entonces sabiendo que tenemos que aportar 23,8 kilojoules para transformar en plomo y para que genere el óxido de plomo, como nos indica aquí, entonces tenemos que hallar la masa molar del óxido de plomo. Entonces tenemos que 47 gramos es del Pb, que es el plomo, y 23,2 es la masa molar de Pb, que es el óxido de plomo, lo cual nos genera la masa molar de 0.22 moles. De acuerdo a ello, el calor desprendido de presión constante es igual a la variación de entalpía. Entonces tenemos que, sabiendo que 23,8 es el calor a presión constante dividido a 0.22 moles. Entonces esto genera una entalpía de delta H de 106.9 kilojoules por mol. Bueno, seguimos con el segundo ejemplo. Cuando un esquema de un mol de naftaloteno de sólido de oxígeno gaseoso a volumen constante y 25 grados Celsius
se obtiene que el calor desprendido es de 4.175 kilojoules. Calcular la entalpía para esta combustión. Entonces tenemos la reacción de acuerdo al ejercicio, que es el naftaleno, disculpen, más 12 gramos de oxígeno, más el oxígeno, sí, más el oxígeno en sumatoria del carbón, más hidrógeno, óxido de, de hidrógeno. Bueno, entonces tenemos que QP es igual a QB más delta N más R por T, y el T pues lo llamamos que, teniendo que se trabaja en Kelvin, 25 más 273. Entonces, tenemos el QP, que es el calor, tenemos que es menos 475, como está en kilojoule, la pasamos a joule, que nos da 475, 715.000, más la resta de el producto menos la reacción, que es 10 menos 12 moles, por 8.31, que es R constante, de Joule sobre mol, por 298, que es la suma que les había mencionado anteriormente, generando una entalpía de QP por delta H de 4.000 menos 4.720 kilojoules. Bueno, continuando a ello, tenemos este ejemplo, que es la reacción de metano, del cloro y del clorometano, más el ácido clorhídrico. Entonces, tenemos que calcular la entalpía de acuerdo a esta reacción y esta formación estándar. Entonces, se calcula A y B, que es la formación de estándar, y la entalpía del enlace. Entonces, tenemos que delta H del metano es igual a menos 74.9 kilojoules sobre mol, y hallamos también el delta H de el clorometano, que es igual a 8.02 kilojoules sobre mol, y tenemos que el delta H del ácido clorhídrico es igual a 92.3 kilojoules sobre mol. Entonces, tenemos que el delta de H, como dice aquí, el delta de H es igual a, de acuerdo a la reacción, que es el clorometano más el ácido clorhídrico más el metano. Entonces tenemos que cada uno es de 82.02, 82.0, que es del clorometano, menos el de ácido clorhídrico más el del metano, que nos arroja una entalpía del delta de H es igual a 99 menos 99.4 kilojoules. Y para hallar la entalpía del enlace, tenemos que el delta de H menos el carbón menos el hidrógeno es igual a 414 kilojoules sobre mol. Y tenemos que también que el delta de H, el resta del cloro menos el cloro, da un total de 242 kilojoules sobre mol. También tenemos que el delta de H, el carbón y el cloro, es de 339 kilojoules sobre mol, y tenemos que el delta de H es igual a el hidrógeno menos el cloro es igual a 432, generando, de acuerdo a los resultados para cada producto, tenemos que el delta de H es igual a 4 puntos, el delta de H de C menos H, que es carbón menos hidrógeno, más por el delta H del cloro menos el cloro, cerramos paréntesis, menos el 3 por el delta H del carbón menos el hidrógeno, más 1, que el delta H de cloro
del carbón menos el cloro, más el delta de H de hidrógeno menos el cloro. Entonces, esto nos da un igual de 4 por 414 más 242, cerramos paréntesis, por 3, abrimos paréntesis, por 414 más 339, que es de cada uno de los valores que fueron tomados de aquí, más 432, y nos da una entalpía de 115 kilojoule sobre mol. Bueno, bueno, continuamos con los ejercicios de entalpía. Y en este nos dice que calcule la entalpía de formación estándar del monóxido de nitrógeno a presión constante y exprésela en kilojoule a partir de las ecuaciones termodinámicas siguientes. Entonces tenemos las siguientes reacciones donde nitrógeno más oxígeno produce monóxido de nitrógeno, ¿cierto? Entonces el delta de H es igual a 67,78 kilojoules. Bueno, la segunda reacción nos dice que 2 de monóxido más oxígeno nos produce de monóxido de nitrógeno, que el delta H es igual a 112,92 kilojoules. Bueno, la reacción de formación del monóxido de nitrógeno es 1,2 nitrógeno más un medio que diga de nitrógeno más un medio de oxígeno, lo cual genera monóxido de nitrógeno para delta H. De acuerdo a estas, debemos obtener que las reacciones propuestas son un medio, que es la sumatoria de nitrógeno, más oxígeno genera monóxido de nitrógeno, que sería el delta H de 67,78 kilojoules, menos un medio de monóxido de nitrógeno más oxígeno genera monóxido de nitrógeno, lo cual es delta H de menos 102,92 kilojoules. De acuerdo a ello, obtenemos que 1,2 nitrógeno más oxígeno produce monóxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno produce monóxido de nitrógeno más oxígeno. Eso es lo que genera en negativo. Entonces el delta dividido entre 2 da 56,46 kilojoules. Y sumando ambas reacciones genera que 1,2 nitrógeno más 1,2 de oxígeno genera un mononitrógeno. El delta de H es igual a 33,89 más 56,46 kilojoules. Del delta de H es igual a 90,35 kilojoules. Continuando a ello, los ejercicios de entalpía, finalmente tenemos que para calcular la entalpía estándar para la reacción entre el óxido ferroso y el ion de hidrógeno, tenemos que el óxido ferroso más hidrógeno más agua más hierro a partir de las siguientes redacciones. Entonces tenemos R1, R2 y R3 y R4, donde R1 es 2 hierro más 3 medios de oxígeno genera óxido ferroso de 8,21763. En R2 genera 2,2 de hierro del óxido ferroso más un medio de oxígeno produce óxido ferroso de menos 283,958. Y en tercero tenemos que hierro más hidrógeno genera menos 87,822. Y como cuarta reacción tenemos que hidrógeno más oxígeno, un medio, produce, disculpen,
genera agua, que es menos 285.714. De acuerdo a la solución de las reacciones anteriores, el concepto fue función de estado de acuerdo a la entalpía, como lo vimos anteriormente. Entonces, teniendo cada una de las mencionadas anteriormente, sumamos y tenemos que sumamos y balanceamos de acuerdo a la ecuación y tenemos que para el óxido ferroso, la reacción de óxido ferroso más agua más hierro, nos indica que la entalpía es de menos 104.634 kilojoule. Por tanto, es una reacción exotérmica. Finalmente, tenemos un ejemplo de capacidad calórica donde en un laboratorio se necesitan calcular cuánto se necesita calcular para el calor obtenido acerca del cobre, ¿no? Entonces dice, se debe suministrar una barra de cobre de 300 kilogramos para que aumente su temperatura de 25, que es la temperatura inicial, a 80, que es la final, y el calor del específico del cobre es de 0,9 calorías sobre gramos sobre joule. Este dato nos lo da la tabla, que es les mencioné, donde muestra el calor específico y la capacidad calórica que tiene cada sustancia. Entonces, primero se registran los datos donde el cobre son 300 kilogramos, pero al pasarlo a gramos da 3000 gramos. La temperatura inicial era de 25 grados Celsius y la temperatura final es de 80 grados Celsius. Y el calor específico del cobre es 0,9 calorías sobre gramos. Entonces, aplicamos la ecuación de calor específico, no, disculpe, de capacidad calórica, donde nos dice que Q es igual a la M, que es la masa, C, que es el calor específico, y delta T. Entonces, Q es igual a 3000 gramos por 0,9 calorías sobre gramos por 80, que es la temperatura final, menos la inicial, que es 25, por 30 gramos por 0,9, y la resta de las dos temperaturas es 55, como lo podemos ver aquí. Entonces, da Q, que es el calor, da 14.850 calorías. En conclusión, la cantidad de calor que se requiere para suministrar la barra de cobre es de 14.850 calorías. Bueno, bueno. Finalmente tenemos la conclusión, disculpen, la conclusión, bueno, que nos dice que la importancia de la entalpía es que radica en el hecho de que su variación coincide con el calor intercambiado de la presión constante. Esto simplifica que la descripción de la transferencia de energía, su aplicación, este se observa en los refrigeradores y en calentadores y en muchos objetos que tenemos hoy en día. Y para la capacidad calórica, indica que es la capacidad que una sustancia desea tiene para almacenar el calor dentro de ella que permite, como lo vimos en el ejemplo del cobre. Finalmente, las conclusiones. Y por último, bueno, agradezco la atención de ver este video, espero que les haya gustado y hayan podido solucionar dudas o inquietudes acerca de la entalpía y la capacidad calórica. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.